Bienvenidos jóvenes a esta clase de formulación de proyectos. Estaríamos viendo la segunda parte del problema para la obtención de los FNE. Les explicaba en la clase anterior que este ejemplo pues tiene como propósito que les sirva a ustedes de guía para obtener los FNE de su proyecto. El ejemplo que estamos resolviendo aquí en clase pues está muy simplificado. Tiene solo ese objetivo de mostrar cómo acomodar los flujos de efectivo en el estado de resultados y a partir de ahí obtener los flujos netos para realizar la evaluación. En su proyecto pues va a ser un poco más extenso porque obviamente pues van a indicar ahí todos los activos que incurrieron en su inversión, activos fijos, activos diferidos, el capital de trabajo, los activos fijos pues que realizaron o que se van a requerir para realizar el proyecto como maquinaria, equipos, mobiliario, etcétera, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo pues solamente se supuso un solo activo fijo que era la maquinaria y el otro activo que eran los terrenos y el capital de trabajo. Bueno, vamos a obtener los flujos netos de efectivo que lo vamos a acomodar en una tabla que es la que viene ahí en el archivo que les envié en Excel. Este es el estado de resultados proyectado. Se le llama proyectado porque vamos a proyectarlo pues para los años en que se contempla llevar a cabo el proyecto, ya sea para los siguientes 3 años, 5 años o 10 años, según sea el horizonte de planeación. En el ejemplo pues se manejó un horizonte de 5 años. En el ejemplo vienen ahí los ingresos por ventas estimados para los próximos 5 años, que diríamos es el pronóstico de ventas, lo que la empresa estima vender. Y también viene pues el presupuesto de gastos totales. Mencionaba también en la clase anterior que estos gastos son todos los gastos que se incurren. Aquí en la evaluación de proyectos no nos interesa tanto desglosar para clasificar en qué rubro o en qué renglón caen cada uno de estos gastos, sino que son los gastos totales. Ya la contabilidad de costos, pues sí, ya clasifica cuáles son gastos de producción, cuáles son gastos de venta, de los gastos de venta, cuáles corresponden a marketing, cuáles a gastos de administración, etcétera, ¿no? Por aquí vamos a englobar todos los gastos en un solo renglón. Entonces el formato que viene ahí en Excel pues sería indicar primero los ingresos. Los ingresos esperados que mencionaba pues es el pronóstico de ventas. Este dato nosotros lo obtenemos del estudio de mercado. El propósito de hacer una investigación de mercados pues es conocer el mercado, hacer una estimación de cuál sería el volumen de ventas y cuál sería el precio de nuestro producto al cliente que vamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Luego estarían los costos, que también mencionamos, pues son los costos totales. Este sería menos los costos totales, menos la depreciación, que sería la depreciación total. Ya que elaboramos las tablas de depreciación de nuestros activos, pues sumamos la depreciación de todos estos activos. La depreciación pues de la maquinaria, la depreciación del equipo de transporte, la depreciación de los equipos de cómputo, la depreciación del mobiliario, depreciación de los equipos auxiliares, etcétera. Entonces ya sumamos la depreciación de cada uno de ellos y aquí ponemos el total de la depreciación. Y esto nos daría la utilidad operativa, o también le llaman utilidad de operación. Le restamos los gastos financieros, que serían los intereses que se van a pagar por algún crédito o préstamo. Recuerden que en su proyecto es obligatorio incluir un financiamiento. Entonces, lo que se va a pagar de amortización, tanto de capital como de intereses,
los intereses se van a incluir en este renglón, dado que por ley los intereses son deducibles de impuesto. Y esto nos daría ya la utilidad neta antes de impuestos. Yo lo abrevio así, ¿no? A diagonal I. Utilidad neta antes de impuestos. Menos los impuestos. ¿Qué es lo que recauda el gobierno? Por ley, en la Constitución mexicana se establece como una obligación que los mexicanos tenemos, pues, la obligación de contribuir con los gastos del gobierno. Los que somos empleados con un servidor, pues ya a nuestro cheque se nos descuenta el ICR, el impuesto sobre la renta. Se dice que somos contribuyentes cautivos. No tenemos que hacer una declaración fiscal porque ya automáticamente en los descuentos que se me hacen, pues ya se me descuenta también el pago de impuestos. Quienes son personas físicas con actividad empresarial, pues sí, ellos tienen que hacer una declaración fiscal. De sus ingresos tienen que, pues, presentar una declaración para determinar el monto de impuestos que deben pagar. Las personas morales, que son las empresas, pues también, mes con mes y al año, pues tienen que hacer su declaración fiscal, pues para cumplir con esta obligación que es el pago de impuestos. En el ejemplo puse yo una tasa de impuestos del 40%, que diríamos es el 30% del ICR, impuestos sobre la renta, que va al gobierno, y un 10% que es el que se le paga al trabajador, porque la Ley Federal de Trabajo estipula que de las utilidades que genera una empresa, el 10% se le debe distribuir entre los trabajadores o los empleados. Bueno, ya que se pagan los impuestos, aquí en el ejemplo pues supusimos 40%, ya que la empresa cumple con sus obligaciones tributarias, lo que le queda sería la utilidad neta después de impuestos. Yo la abrevio de diagonal I. Utilidad neta después de impuestos. De lo que le quedó a la empresa después de descontar todos sus gastos, pues tiene que pagarle impuestos al gobierno. El gobierno se lleva una tajada y aparte tiene que hacer un reparto de utilidades a sus trabajadores. Ya descontando los ingresos, pues entonces este es el dinero que le queda a la empresa. Bueno, a partir de aquí obtenemos nosotros los FNE. Este sería el estado de resultados proyectado. Está simplificado porque aquí los costos los englobamos en un solo renglón. Se le llama proyectado pues porque lo vamos a proyectar para los próximos años, según el horizonte de planeación. Entonces tenemos ya aquí el estado de resultados y a partir del estado de resultados obtenemos los FNE. Lo primero que hacemos es sumar la depreciación, que es la misma que se restó aquí. Lo expliqué en la clase que vimos sobre el tema de depreciación, en la clase número 1 de esta unidad. Si la quieren volver a repasar, aquí rápidamente les hago un recordatorio. La depreciación pues es la depreciación de los activos fijos, excepto terrenos. Estos activos fijos pues se desgastan y pierden valor monetario con el paso del tiempo, ya sea por el uso que se les da, el desgaste natural o porque se vuelven obsoletos. Por lo tanto, ese gasto de depreciación se incluye como un gasto deducible de impuestos. Pero mencionaba en esa clase que la depreciación no es un gasto real. Es decir, la empresa ese gasto no lo desembolsó, no se lo pagó a nadie. Simplemente lo declaró para efectos fiscales, para descontarlo de sus ingresos. Por lo tanto, la depreciación se vuelve a sumar porque en realidad ese gasto no se desembolsó, no representó una salida de dinero. Repito, la empresa no se lo pagó a nadie. Entonces, es un dinero que quedó dentro de la empresa. Solo se contempló para efectos fiscales. De allí que a la depreciación le llaman gasto virtual. Se incluye como gasto, pero en realidad no es un gasto.
Por lo tanto, al final lo tenemos que sumar, ya dado que no representó un gasto real. Luego colocamos aquí la inversión, que sería la inversión inicial total que requiere el proyecto. Todo lo que se invirtió pues en comprar la maquinaria, en comprar equipos de transporte, vehículos, en el equipamiento del mobiliario, adquisición de equipo de cómputo, equipos auxiliares como un aire acondicionado, quizá un tinaco para almacenamiento de agua, quizá un compresor, etc. Toda la inversión. En algunos casos pues también se va a incluir el terreno, en caso que se adquirió un inmueble, o también si se hizo alguna construcción, pues los edificios. También se incluye aquí el capital de trabajo. Luego le sumamos el préstamo, que viene a ser el financiamiento. De la inversión total, la empresa se va a ayudar a través de un crédito, o sea, a través de un financiamiento. Entonces aquí le ponemos como un ingreso, porque la empresa va a recibir dinero de la institución que le otorga o que le presta dinero. Por eso se suma. Luego le pondríamos el pago de capital. El pago del capital pues viene a ser parte de la amortización del crédito, del préstamo. La amortización total pues son los intereses más el pago de capital. En el financiamiento que ustedes van a obtener, pues ahí en la corrida que les van a dar, va a venir separado periodo por periodo el pago de intereses y el pago de capital. Por ley, solamente el pago de los intereses que la empresa realiza a la institución que le otorgó el crédito, solo los intereses son deducibles de impuestos. Se incluyen o se descuentan antes de calcular los impuestos. El pago de capital, ese no es deducible de impuesto. Por lo tanto, este pago, lo ponemos aquí con signo negativo, se tiene que poner después de que ya se calcularon los impuestos y que se pagaron, o sea, después de la utilidad neta, después de impuestos. Y luego, finalmente, pues sumamos el valor de rescate, que sería el valor que se puede recuperar una vez que el proyecto termina su vida o bien su horizonte de planeación. Entonces termina el proyecto. Bueno, ¿cuánto puedo recuperar de mi inversión? Si pasaron 5 años, bueno, ¿cuánto puedo recuperar de la maquinaria que se usó en 5 años? Del camión, de la computadora, del mobiliario. Esos activos al final de ese periodo deben tener algún tipo de valor monetario. Si por decir el camión me costó 200,000 pesos, quizá después de 5 años de uso, si se termina el proyecto a los 5 años, pues ese camión lo puedo vender como segunda. Quizá lo pueda vender en 50,000 pesos. Bueno, ese es un valor de rescate de ese vehículo que representó una inversión. Si fuera un terreno, pues igual, la empresa compró un terreno, por decir, en 1,000,000 de pesos, y quizá al terminar su proyecto, ese terreno lo puede vender. Y ese terreno tiene un valor monetario. Entonces representa para la empresa un ingreso. Lo que va a vender de sus activos al final del proyecto, pues va a representar un ingreso. Ya con esto obtenemos entonces los flujos netos de efectivo, los FNE, que sería pues para los años del proyecto. En nuestro ejemplo pues sería para los 5 años. Estos flujos netos son los que vamos a utilizar para realizar la evaluación y determinar si el proyecto se acepta o se rechaza, o en otras palabras, si el proyecto resultó rentable o no rentable. La evaluación económica pues es con las técnicas de ingeniería económica, una materia que yo creo que ya ustedes cursaron en su carrera. Los métodos tradicionales pues es el valor anual, valor presente neto o el método de la tasa interna de rendimiento. Cualquiera de estos tres nos puede servir pues para realizar una evaluación. En el año 0 solo se va a indicar la inversión y el préstamo. El año 0 es cuando se realiza la inversión
y cuando se pide el financiamiento. En el año 0 no hay actividad, no hay operaciones. Las operaciones van a comenzar pues durante el primer año. El año 0, diríamos, es el arranque. Es el momento en que la empresa pues lleva a cabo la realización del proyecto, que empieza a conseguir los activos, hace las construcciones, el equipamiento, instala la maquinaria, hace las pruebas piloto, etc. Esa es la inversión que ocurre en el año 0. Ya que la empresa tiene todas las instalaciones listas, ya tiene la maquinaria, el equipo, ya tiene los almacenes, ya tiene todo listo para arrancar, bueno, entonces empiezan las operaciones a partir del primer año. En nuestro ejemplo, pues lo vamos a hacer así. Si lo quieren a la mano ahí, el archivo en Excel, el total de la inversión que vimos en el problema en la clase pasada, pues son 9 millones de pesos. Entonces sería aquí 9 millones de pesos. Se indica como un valor negativo porque es una inversión. La empresa tiene que adquirir la maquinaria, los equipos de cómputo, el mobiliario. Si realizó edificaciones, pues la construcción. Si adquirió el terreno, pues igual, ¿no? Y obtuvo un préstamo por 3 millones de pesos. Pidió un financiamiento, digamos, al banco, y el banco le autorizó un monto total de 3 millones. El banco le da a la empresa 3 millones de pesos. Para la empresa representa un ingreso. Es un recurso monetario fresco. La empresa va a utilizar ese dinero pues para poder financiar una parte de su inversión. Así que en el año 0 solamente se indican estos dos renglones: inversión y préstamo. Por lo tanto, el flujo neto del año 0 sería menos 9 millones más 3 millones. Entonces el flujo neto del año 0, 6 millones. Quiere decir que la empresa desembolsó 6 millones de pesos. La inversión fue de 9 millones, pero como tuvo un recurso monetario de 3 millones, que fue el financiamiento, entonces en realidad se desembolsaron 6 millones de pesos. Bueno, ahora para los años que van del 1 al 5, pues es bastante sencillo. Vamos a vaciar los datos que nos dio el problema aquí en los ingresos y gastos. Entonces, de la tabla del problema, del encabezado, nos dice que en el año 1 la empresa estima ingresos totales por 8 millones de pesos. Entonces le ponemos aquí 8 millones. Son los ingresos por venta. Ya lo habíamos visto, lo vimos en el estudio del mercado, pues sería multiplicar el número de unidades que espero yo vender por el precio de venta. Si voy a poner una burguería, bueno, pues espero vender, por decir, 2,000 hamburguesas por mes. En promedio, cada hamburguesa la voy a vender en 80 pesos. Entonces lo multiplico por los 12 meses o todas las semanas del año, y entonces eso me da mi ingreso total. Si mi proyecto era uno que mencionaba al principio del curso, un cereal a base de soya, bajo en grasa, en azúcar, entonces, bueno, en presentación de mi caja de cereal de soya de 300 gramos la voy a vender en 60 pesos. Bueno, ¿cuántas cajas voy a vender, producir y vender por el precio unitario de venta? Y eso me da pues mi ingreso por ventas. Luego vendrían los gastos totales, que nos da el problema también. El problema nos dice que en el primer año los gastos totales serían 3.500.000. Ahora la depreciación pues sería la depreciación de la maquinaria y de los edificios. Ahí lo pueden ver ustedes en su archivo, ahí en la pestaña que dice depreciación. Maquinaria, la depreciación anual son 100,000 pesos. Edificaciones, 250,000. Entonces lo sumo. 100,000 de la maquinaria y 250 de edificaciones. En total voy a poner aquí en el año 1 una depreciación total de 350,000. Así lo van a hacer en su problema, en su proyecto. Bueno, la depreciación de los vehículos de transporte, la depreciación del equipo de cómputo,
la depreciación de la maquinaria, equipo auxiliar, mobiliario, etcétera. Y ya que sumo todos, pues sería la depreciación del primer año. Entonces van a sumar la depreciación anual de cada uno de esos activos para obtener la depreciación total de cada año. En este caso, pues son 350,000. Aquí, repito, en el problema lo simplifiqué solamente a dos activos, maquinaria y edificios. Entonces, a los ingresos le restan los costos y la depreciación y eso le da la utilidad operativa, que sería 4,150,000. O sea, 8 millones menos 3,500,000 menos 350,000 me da una utilidad operativa de 4,150,000. Ahora vamos a indicar el gasto financiero, que son los intereses. Entonces aquí vamos a separar el pago de intereses en este renglón. Este gasto es el gasto que proviene del financiamiento. Entonces por esa razón se indica aquí separado. Es un gasto financiero, los intereses que voy a pagar pues por el financiamiento que obtuve. Eso lo vimos en la clase número 2, en la clase anterior. Van a sumar ustedes los intereses de los primeros 12 meses para obtener el total que se va a pagar de intereses en el primer año. Entonces, en el ejemplo, pues sumamos los intereses del primer año, los intereses del primer mes, que fueron 30,000, más los intereses del segundo mes, que son 29,632, más los intereses del tercer mes, 29,261, así hasta los primeros 12 meses. La suma del pago de intereses del primer mes pues nos da 334,229, que vendría a ser pues el pago de intereses de el primer año, 334,929. Entonces ahí está, son los intereses del primer año. Así lo van a hacer ustedes porque en el financiamiento que le van a dar, mencionaba en la clase anterior, esto se lo van a dar ustedes no lo van a calcular. La institución financiera es la que va a determinar el periodo del crédito, la tasa de interés. Entonces ellos son los que van a determinar la amortización, cuánto se va a pagar de intereses y cuánto de capital. Lo único que estamos aquí omitiendo es el IVA de los intereses. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos los gastos financieros, que son los intereses. Se restan pues porque es un gasto, la empresa le tiene que pagar al banco. Esto nos daría la utilidad neta antes de impuestos. Entonces ahí viendo el estado de resultados, descontando el pago de intereses, la utilidad neta antes de impuestos, 1,526,028.25. No, perdón, esa es la utilidad neta, perdón, es 3,815,071. A esta utilidad neta, esos de 3,815,071, hay que calcular los impuestos, 40%. Entonces de esa utilidad, 40% la empresa se lo tiene que pagar al gobierno. En parte pues ahí va incluido también el reparto de utilidades. O sea, 30% de ICR y 10% de la participación de las utilidades a los trabajadores. En la Ley Federal de Trabajo pues le llaman PTU, participación a los trabajadores de las utilidades, PTU, que por ley es 10%. Entonces ya suponiendo que la empresa cumple con sus obligaciones, le paga al gobierno los impuestos, le paga a sus trabajadores el reparto de utilidades, descontándolo le quedaría la utilidad neta después de impuestos, que es 1,526,028 pesos. Esos son los impuestos, perdón. Y la utilidad neta serían 2,289,042. Estos valores son valores estimados. Recuerden pues que un proyecto es eso, un proyecto. Es una evaluación de lo que se espera en el futuro. Es una estimación.
Así que la empresa estimaría pagar de impuestos en el primer año 1.526.028 pesos. Pagando estos impuestos, a la empresa le quedaría una estimación de 2.289.043 pesos. Le sumamos la depreciación, que es la misma que se había restado aquí. Entonces aquí le ponemos en el año 1 más 350,000. Ya los siguientes renglones, inversión inicial y préstamo, van a quedar vacíos, así como aparecen en el archivo que les envié, porque suponemos que se va a hacer una sola inversión y que se va a pedir un solo préstamo. Puede suceder que en la práctica la empresa en un año posterior vuelva a realizar otra inversión. Por ejemplo, que la empresa a la vuelta de 3 años realice una ampliación de su negocio. Entonces compre nueva maquinaria para ampliar su capacidad. Entonces esa es una inversión. Se tendría que indicar en ese año pues esa nueva inversión adicional. Aquí en el ejemplo, para simplificar, vamos a suponer que se realiza una sola inversión en el año 0 y no se vuelve a realizar otra inversión, sino que esa inversión pues se queda y es con la que se va a trabajar durante todos los años del proyecto. El préstamo igual, vamos a suponer que se pidió un solo préstamo, un solo financiamiento. También en la práctica o en la realidad puede ser que la empresa pida otro préstamo en un año posterior, que en el año 3 o en el año 4 la empresa contemple adquirir otro financiamiento pues para financiar sus actividades productivas. Entonces igual en ese año pues indicaríamos ese nuevo préstamo que se adquiere. Obviamente ese nuevo préstamo pues va a generar nuevos intereses y nuevo pago de capital. Bueno, repito, por simplificación, vamos a omitir que se realicen reinversiones o que se adquieran nuevos créditos o préstamos en un periodo posterior. Entonces, por lo tanto, estos renglones deben permanecer vacíos desde el año 1 hasta el año N, hasta el año que contemple su proyecto. Ahora indicamos aquí el pago de capital a partir del año 1. Igual, pues nos vamos a la tabla de financiamiento. En el caso de ustedes, pues es la tabla que le va a entregar el banco o la institución a la que se acercaron para pedir un crédito. Hacemos lo mismo que hicimos con los intereses. Vamos a sumar los 12 meses del año el pago de capital. En el ejemplo que yo les di, pues el pago de capital del primer mes es 36.733. Le sumo el pago del segundo mes, el pago de capital, 37.100, y así voy sumando los 12 meses del primer año, y entonces esa suma del pago de capital del primer año pues me da 465.870.73. Esa es la cantidad pues que voy a poner aquí en pago de capital en el primer año, 465.870.73. Entonces la amortización total del pago del crédito se separa en intereses y pago de capital. Los intereses lo ponemos aquí en gasto financiero y el pago de capital lo ponemos acá a partir del año 1. Bueno, muy bien, entonces ya con eso tenemos el FNE del año 1. A la utilidad neta después de impuesto le sumamos la depreciación y le restamos el pago de capital. Y eso nos da un flujo neto de efectivo de 2.173.171. El valor de rescate pues se va a indicar en el último año, pues por eso se llama valor de rescate. Es un valor de recuperación. Cuando termina el proyecto, ¿cuánto puedo recuperar de la inversión que yo hice al inicio? Lo que mencionaba ahorita, bueno, si el camión me costó 200,000 pesos, a la vuelta de 5 años que termine el proyecto, ese camión todavía tiene valor. Lo puedo vender de segunda ya usado, quizá en 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos pues es mi valor de rescate. Pero ese valor de rescate obviamente ocurre al final. Por lo tanto, este renglón, valor de rescate, va a permanecer vacío hasta el último año de su proyecto.
Bueno, así se calculan todos los años. Como ven, las operaciones son pues bastante sencillas. Ahí está el archivo del Excel para que lo vean ustedes con detenimiento, pero es el mismo procedimiento. A los ingresos le vamos restando los costos, la depreciación, el gasto financiero, calculamos los impuestos, se los restamos, ya obtenemos la utilidad neta después de impuestos, ahora le sumamos la depreciación, le restamos el pago de capital. Esto es del año 1 hasta, en el ejemplo, pues hasta el año 5. En el año 5, pues vamos a incluir el valor de rescate. Solamente en el último año se indica el valor de rescate. El valor de rescate, bueno, voy a borrar aquí. Pues es todo lo que se puede recuperar de la inversión. Que sería el valor en libros en el año 5 de la maquinaria, más el valor en libros del año 5 de las edificaciones, más el 100% de la inversión en terrenos, dado que los terrenos no se deprecian, es decir, con el paso de los años los terrenos no pierden valor, no se desgastan, más el 100% de la inversión en capital de trabajo. Recuerden, el capital de trabajo pues es el efectivo y el inventario. También se incluyen cuentas por cobrar, pero básicamente cuando un proyecto inicia pues sería básicamente lo que la empresa tiene en efectivo para sus operaciones diarias, así como lo que tiene en almacén o en bodega, pues para trabajar ya sea materias primas, o producto terminado listo para vender, o productos en proceso, etc. Este se recupera también, al igual que el terreno, 100%. Es así como ustedes van a calcular su valor de rescate. Según el horizonte de planeación, ustedes, digamos, si su proyecto es para 5 años, bueno, de todos sus activos van a sumar el valor en libros del año 5. Si su proyecto tiene un horizonte de 3 años, bueno, pues el valor en libros de sus activos en el año 3. Entonces ahí en la tabla de depreciación, en esa columna de valor en libros, que la agregamos VL, ese es el valor en libros, ¿no? Valor en libros del año 5, o del año 3, o del año 10, según el horizonte de planeación de su proyecto. Si hubo inversión en terrenos, pues se tiene que incluir. Si no hubo inversión en terrenos, es decir, no se compró ningún terreno, pues entonces no hay inversión en terrenos. Si su proyecto contempla más bien rentar un local, pues entonces ese local no es de ustedes, lo están alquilando. En este caso, el pago de la renta pues va a entrar como un gasto corriente mes con mes. Se va a incluir como un gasto total. No es inversión, porque no están comprando ustedes el terreno, simplemente están rentando un local. El capital de trabajo, ese sí, todo proyecto lo tiene que incluir. Todo proyecto va a requerir iniciar con un efectivo, ya sea en caja o en cuenta de cheques. Tener dinero en efectivo líquido pues para las operaciones normales que comienzan con el proyecto. Comprar materias primas, pagar el agua, la energía eléctrica, pagar salarios, tener dinero para hacer frente en caso de que una máquina se descomponga. Y también pues inventario. Vamos a necesitar iniciar el proyecto pues ya con mercancías listas para vender, o bien materias primas que entren directamente al proceso de producción pues para que la empresa empiece a trabajar, ¿no? Ese capital pues se recupera totalmente. Bueno, muy bien. Entonces sumamos el valor en libros. Nos vamos a las tablas de depreciación. El valor en libros del año 5 de la maquinaria, que es 500,000 pesos. Valor en libros, es la VK, la última columna. Valor en libros de las edificaciones, 3,750,000. Pues sumamos 500,000 más 3,750,000 más la inversión en terrenos, que fue 5 millones,
se recupera totalmente, los 5 millones, más la inversión en capital de trabajo, que fue en total 1 millón de pesos, y se recupera totalmente. Entonces lo sumamos, esas 4 cuentas, el valor en libros de la maquinaria, edificios, terrenos, capital de trabajo, y entonces eso me da un total de 7.250.000. Ese sería el valor de rescate en el último año. Ese valor de rescate, bueno, ya lo borré aquí, ese valor de rescate se suma, la empresa lo recupera, era su inversión, parte de esa inversión la pudo recuperar, entonces por eso se suma. Entonces a la utilidad neta después de impuestos en el año 5 le van a sumar la depreciación, le vamos a restar el pago de capital y le vamos a sumar el valor de rescate. Y con eso obtenemos los flujos netos. Yo se lo puse ahí en ese renglón, pues con color amarillo, flujos netos de efectivo. En ingeniería económica pues lo ponen en un diagrama de flujo de caja. El flujo de caja o flujo de efectivo. Lo pondríamos así. Año 1, 2, 3, 4, 5. Inversión, flujo neto en el año 0, 6 millones. En el año 1, 2.173.171. 2.173.171. Voy a dejarlo así con números enteros. Ya los centavos los podemos redondear. No va a afectar el resultado final. Año 2, 3.049.000. 3.049.538. Año 3, 3.622.000. 3.622.907. Año 4, 4.192.000. 4.192.898. Y en el último año 11.409.000. 11.409.084. En los diagramas de flujo de efectivo o flujo de caja, pues recuerden que las flechitas indican salidas de dinero, ingresos. Las flechitas hacia arriba pues indican entradas de dinero o ingresos. Estos son flujos negativos y estos son flujos positivos. Entonces aquí tenemos el flujo neto. Entonces se puede evaluar con el neto de valor anual, valor presente neto o la tasa interna de rendimiento. Bueno, en el ejemplo yo utilicé este método, tasa interna de rendimiento, que viene a ser la TIR. En el Excel, pues es muy fácil porque ustedes en ese último renglón, en una celda vacía ponen igual TIR y seleccionan las 6 celdas, desde la celda 0 hasta la celda 5. Serían 6 celdas. Aquí en el ejemplo, pues iría en el archivo que yo les mandé, pues va desde la celda B25 hasta la G25. El Excel va a tomar la primera celda como año 0 y luego los 5 periodos. Recordando ahí lo que vieron en ingeniería económica, la TIR, tasa interna de rendimiento, es la tasa de interés que iguala a 0 los ingresos con los egresos. O en otras palabras, es la tasa de interés que permite recuperar esta inversión. De tal manera que estos ingresos que se generaron lograron recuperar totalmente la inversión inicial. Si la TIR es positiva, pues significa que la inversión se recuperó.
Si la TIR diera negativa, pues significa que estos flujos no fueron suficientes para recuperar la inversión inicial. Por eso se le llama retorno sobre la inversión. Cualquier empresario, incluso cualquier persona, obviamente al invertir, queremos recuperar nuestra inversión. Desde si yo abro una cuenta de 1,000 pesos en una inversión, pues obviamente al final quiero tener mis 1,000 pesos más lo que gané de intereses sobre los 1,000 pesos. No sería negocio si yo deposito en una cuenta 1,000 pesos y a la vuelta de un año, pues ahora tengo menos, que tuviera 950 pesos, que perdí 50 pesos, pues eso no es una inversión. Sería más bien pues un gasto. Entonces pueden calcular con el Excel la tasa interna de rendimiento que nos da la tasa de retorno sobre la inversión. Esta TIR la vamos a comparar pues con la TEMAR. Entonces en el ejemplo la TIR me dio 52% anual, porque estos flujos pues son anuales, son por año. En el ejemplo los inversionistas buscaban una tasa de retorno sobre la inversión del 20% anual. Era el inciso A del problema. Si la TEMAR es del 20% anual, ¿cuál es el rendimiento que genera este proyecto? Bueno, recordando también los criterios de selección que se ven en ingeniería económica, si la TIR es mayor o igual que la TEMAR, entonces el proyecto es conveniente, se debe aceptar. Esa sería la decisión. Decisión, aceptar el proyecto. Aceptar pues significa que se va a emprender en realidad. En caso contrario, si la TIR es menor que la TEMAR, el proyecto es no rentable. La decisión sería rechazar el proyecto, o sea, no emprenderlo, o bien modificar el proyecto pues para que logre ser rentable. Quizá tendríamos que pensar en ampliar el mercado para tener más ingresos, o quizá reducir ciertos costos o reducir la inversión, en fin, algo que permitiera que el proyecto pues fuera rentable. Ustedes pues van a llegar a esta conclusión. Recordando, en ingeniería económica, esta es la tasa mínima atractiva de rendimiento, abreviado TEMAR. Tasa mínima atractiva de rendimiento. La TIR la genera el proyecto. ¿Sí? La TEMAR, esta la determinan los inversionistas o los accionistas, los empresarios o dueños que le van a llevar a cabo el proyecto. Ellos son los que determinan esta tasa mínima atractiva de rendimiento. En otras palabras, el empresario va a decir, yo voy a emprender este proyecto si dicho proyecto me genera un rendimiento mínimo del 20%. Si me genera un proyecto menor al 20%, entonces no me conviene. Prefiero invertir ese dinero en otra opción. Entonces yo como empresario, como inversionista, estoy dispuesto a arriesgarme si tengo una promesa de que el proyecto genere un rendimiento mayor o igual al mínimo que yo establezco. Aquí en el ejemplo pues fue el 20%. Entonces como esta TIR, bueno aquí lo voy a borrar, TIR que dio el proyecto, fue mayor que la TEMAR de 20%. Por lo tanto, el proyecto se acepta, el proyecto es un proyecto rentable. Los inversionistas exigen como mínimo que el proyecto dé un rendimiento del 20%. Bueno, el proyecto les da 52%, mucho más del mínimo esperado. Diríamos que ante los ojos de los inversionistas es un proyecto muy atractivo. Le va a dar un rendimiento muy superior al mínimo que ellos esperan obtenerlo. Entonces recuerden, esta TEMAR la establecen los inversionistas. En este caso pues serían ustedes. Ustedes son los inversionistas.
en caso hipotético, ¿no? Recuerden que este es un problema, su proyecto es un caso académico. El propósito es que ustedes sepan cómo llevar la metodología en la formulación de un proyecto. Si ya en la práctica ustedes lo llevan a la realidad, pues qué bueno, ¿no? Pero no se evalúa eso, o sea, estamos evaluando que también ustedes siguieron el rigor metodológico en la formulación de un proyecto. La calificación no se va a basar en esto. No, pues les dio el proyecto no rentable, pues van a reprobarlo, no, de ninguna manera. Sino más bien que ustedes hicieron una buena investigación, que siguieron paso a paso la metodología que se establece en la formulación de proyectos. Así que si el proyecto les dio no rentable, pues igual en su proyecto pueden tener 100, porque hicieron una buena investigación, sus datos son datos fiables, confiables o datos verídicos, hicieron un buen procedimiento, así que pues la metodología que siguieron cumplieron con el objetivo de la materia. Bueno, una información adicional, ¿qué tasa van a establecer ustedes para su proyecto? O sea, ustedes la tienen que determinar. Ustedes tienen que indicar cuál sería para ustedes su tasa mínima de retorno sobre la inversión. Abreviado así, ¿no? Tasa mínima atractiva de rendimiento, TEMAR. Bueno, miren, la TEMAR vendría a ser el costo de financiamiento más, le llaman una prima al riesgo. Prima, otros también le pueden llamar premio al riesgo. Algunos más incluyen también la inflación, no más que en este caso nosotros no consideramos la inflación. El problema de considerar la inflación es que es difícil predecir la inflación en años futuros, dado que la inflación es un fenómeno macroeconómico, del cual no tenemos muchos datos y que puede tener cambios bruscos impredecibles. Entonces es mejor evaluar un proyecto sin inflación, dado que no sé cuál va a ser realmente la inflación dentro de 3 años o dentro de 4 años. Son muchos factores macroeconómicos, incluso a nivel global, que pueden afectar la inflación en un país. Por lo tanto, como son algo o factores tan inciertos que no podemos predecir, es mejor evaluar un proyecto bajo las condiciones actuales. Ahorita el proyecto es o no es rentable. Entonces, por esa razón, se aconseja o se recomienda no incluir la inflación. Quizá solamente en casos de una simulación para ver qué tan robusto es el proyecto, se pueda simular el proyecto bajo condiciones inflacionarias y decir, bueno, si en un futuro hay crisis económica, hay inflación, desempleo, ¿qué tan bueno es el proyecto? ¿O el proyecto solamente es bueno en condiciones estables? ¿O es un proyecto robusto que aún en condiciones de crisis económicas en un futuro el proyecto va a seguir siendo bueno? En todo caso, podría ser útil pues hacer algún tipo de simulación para ver cómo se comportaría el proyecto bajo escenarios diferentes en un futuro dentro de 3, 4, 5 años. Pero pues eso lo vamos, repito, a omitir. Vamos a evaluar el proyecto bajo las condiciones actuales, bajo los precios actuales. Entonces van a considerar más bien estos dos: su costo de financiamiento y el riesgo. El costo de financiamiento lo van a tomar directamente del costo que representa para ustedes obtener un crédito, o sea, del préstamo. En el ejemplo, el préstamo, en este caso la institución financiera cobraba 12% anual. Entonces, esta sería la tasa de interés del financiamiento. Que ustedes fueron al banco y el banco les dijo, bueno, les puedo dar un préstamo de 50,000 pesos o de 100,000 pesos a un plazo de 24 meses y la tasa de interés sería del 24% anual. Bueno, esa tasa 24% la van a poner aquí. Entonces es el costo del financiamiento, el costo de pedir un préstamo, un crédito. Es la tasa de interés que le va a cobrar la institución financiera que les va a otorgar el crédito. Ahora, el riesgo. Ese riesgo también lo van a indicar como un porcentaje. Ese riesgo pues ya es subjetivo.
El costo de financiamiento es objetivo porque es un dato que el banco les va a dar. Ya es una información que les va a dar, así como les va a dar el monto del crédito y el plazo a pagar, pues les da la tasa de interés. Pero la prima al riesgo o el premio al riesgo es de carácter subjetivo. Va a depender de la aversión que tienen los inversionistas al riesgo. Y esa aversión difiere de inversionista a inversionista. También va a depender de las condiciones económicas, pues, de la región o del país, de la estabilidad económica, pues, del país o de la región. Entonces eso ya es más de carácter subjetivo. Quizá para un inversionista el riesgo sea 10%, para otro inversionista quizás sea 15%. Entonces ustedes van a escoger esa tasa. Parámetros generales para ayudarles: cuando son proyectos relativamente seguros, la prima al riesgo tiende a ser baja, vamos a decir un 10%. Cuando son proyectos de alto riesgo o que tienen un alto grado de incertidumbre, entonces esta prima al riesgo puede ser mucho más alta, quizá un 30 o 40%. Proyectos que pueden ser muy inciertos, pues pueden ser proyectos de carácter tecnológico. Cuando voy a poner quizá una nueva tecnología que no sabemos realmente qué aceptación va a tener en el mercado, si va a tener éxito o si va a fracasar. En ese caso, pues la prima al riesgo tiende a ser alta. Cuando son productos nuevos, totalmente nuevos, productos innovadores, que no tienen precedentes, pues igual, la prima al riesgo tiende a ser alta, porque no tenemos información histórica de cómo va a responder el consumidor ante ese producto nuevo. Te repito, es totalmente nuevo. O bien, productos quizá en el área farmacéutica que puedan tener quizá un rechazo por parte de la población, que quizá también influyan cuestiones de costumbres, tradiciones, que quizás ciertos países, ciertos consumidores no están dispuestos a comprar esos productos por X razón, ya sea por nuestra idiosincrasia, por nuestros principios o valores morales, etc. Entonces ahí se va a reflejar en el riesgo. Cuando son proyectos relativamente conocidos, por ejemplo, poner un restaurante de comida que normalmente se ofrece, que sabemos que la gente lo come. Si yo dijera, bueno, aquí en Hermosillo voy a poner un restaurante de comida hindú, pues ese sería un proyecto quizá de alto riesgo. No es algo muy común, quizá no tenga tanta aceptación. Si digo, no, voy a poner un restaurante de carne asada, bueno, pues sabemos que aquí se come y se consume mucha carne asada, así que ese riesgo sería menor. También pues va a depender del tamaño del proyecto. Normalmente cuando un proyecto es muy grande, que va a requerir una inversión muy alta, también ese riesgo tiende a aumentar. Cuando son proyectos casi microempresas, negocios familiares, pues el riesgo tiende a ser muy bajo. Es decir, mi inversión va a ser muy pequeña. Voy a invertir quizá unos 30,000 pesos en poner quizá ahí pues una boutique, voy a poner ahí una estética de corte de pelo, que no invertí mucho dinero, que en caso de que no funcione el negocio, pues no pasa nada, o sea, no se acabó el mundo. Entonces, esa prima de riesgo tiende a ser baja. No es lo mismo si el proyecto consiste en una plataforma marítima de petróleo, en aguas profundas. Esos proyectos son multimillonarios y van a pasar 5 o 6 años antes de que la plataforma empiece a extraer petróleo de aguas profundas, del suelo marino. Esos proyectos son proyectos muy costosos y de largo plazo. Esa prima de riesgo pues tiende a ser alta, porque son proyectos de alto riesgo. Bueno, eso ustedes lo van a elegir, ¿no? A su tasa de interés que le va a cobrar el banco, le van a sumar pues el riesgo que para ustedes implica ese proyecto. Puede ir del 5, 10, 15, 20%. Si considera que es un proyecto bastante innovador, pues a lo mejor le pongan 25% de prima de riesgo. Bueno, aún si tienen dudas, con toda confianza, pues me pueden consultar. Con esto terminamos lo que es
los flujos netos de efectivo y también para que ustedes resuelvan su tarea. Quedaría una clase adicional, que es la que veríamos la organización de la empresa, que lo van a indicar también en su proyecto, pues para ver cómo se va a constituir su empresa legalmente. Entonces esa clase pues ya la veríamos quizá la próxima semana. Bueno, gracias por su atención. Esto sería todo de esta unidad. Prácticamente ya tienen pues todos los elementos para su tercer avance, salvo la clase que queda pendiente, que sería pues la organización de la empresa. Bueno, nos vemos y gracias por su atención.